que no hayamos grabado lo de la radio. Entonces, ¿qué vamos a decir, a comentar, a preguntar, etcétera? No pregunten mucho sobre el teatro venezolano, que es el tema de hoy. Claudia. A mí me llamó mucho la atención en la clase que el teatro venezolano siempre ha tratado como de buscar su propia identidad y que realmente por el hecho de, por lo menos las dictaduras castristas, perdón, castrogomecistas, algo, una parte de ese desarrollo de las obras se tuvo que retrasar un poco porque creo que en la clase mencionaban que el presidente Juan Vicente Gómez tenía a Venezuela como si fuera su hacienda, su gran hacienda. Sí, Y como que en cierta manera ese gobierno truncó un poco el desarrollo cultural de la Venezuela del siglo XX, de principios del siglo XX, cuando habían en otros países ya se estaba como desarrollando el teatro, eh, entre otras cosas. Entonces me llama mucho la atención porque ciertamente no recuerdo en lo particular que se nos haya enseñado mucho en las escuelas, en el liceo, qué tipo de teatro, qué obras de teatro había en Venezuela para esas épocas, sino que más bien ya uno oye a autores son más como de esta época, digamos que de la segunda mitad del siglo XX, como Cabrujas y otros autores, ahorita no recuerdo el nombre de los demás, pero nombraron bastante. Por eso es que no recordaba y por eso es que me parece que en realidad el teatro en Venezuela como que apenas empieza a ser identitario, es más allá, más en estos siglos, en este segundo siglo que había pasado. Entonces, nada, eso me pareció interesante. sí, Sí, profesor. eso, Eh, perdón, un momento. Ciertamente había unos autores de una calidad inmensa cuando comenzó el siglo XX, pero ya cuando comenzó el siglo XX ya estaba en el poder Castro, y después vino Gómez, que para muchos fue como una esperanza. Gómez se deshizo de Castro, que eran compadres y gobernaban juntos, pero Gómez le dio golpe de estado a Castro y se quedó solo en el gobierno. Y hasta Rómulo Gallegos fundó aquella revista La Alborada, que esa que puso Juan Carlos Arcos ahí no es la Alborada venezolana. Y además, eso ya estaba en el en el año 4 y era 1902. Y la Alborada fue fundada en 1909. Gallegos y los compañeros estos que menciona Sarcos estaban muy contentos cuando comenzó el gobierno de Gómez. Y Gómez inmediatamente los decepcionó, por supuesto. No tenía ninguna buenas intenciones de hacer nada para nadie, sino para él solo. Y los demás a callar. Y entonces que tú le dices a un escritor, a un dramaturgo, a un poeta que se calle y lo matas. Entonces no puede estar de acuerdo con ese gobierno, no se puede hacer nada con ese gobierno. Y entonces pasó eso, el gobierno de Gómez duró 27 años y todos estos señores tuvieron que irse de Venezuela y escribieron sus obras fuera de Venezuela. Eso sí, ciertamente frustró lo que hubiera podido ser una época esplendorosa del teatro venezolano y de la literatura. Bueno, la literatura sí más o menos lo fue porque ellos siguieron escribiendo y publicando en otros países, pero el teatro también requiere la representación. No hay teatro donde hacerla y si habiéndolo no se puede porque está prohibido y te meten preso, no, eso se muere. Quería que fuera tan largo porque creo que Camila me interrumpió. Andrea está levantando la mano. Sí, Perdón, Camila, ¿qué no, ibas a decir? sí, no, nada, no le iba a interrumpir, simplemente que también quería comentar algo acerca del teatro venezolano. Adelante. Efectivamente, pues estoy de acuerdo con Claudia en cuanto a lo que representa aquí en Venezuela. De alguna manera, los actores que participaron en el mismo se dedicaron como que eh, a representar pues la esencia de lo que significa Venezuela, pero en el teatro. Por ejemplo, estaba viendo ahorita una de las obras teatrales más importantes de Venezuela, que incluso eh,
fue representada en 1804 y fue una de las obras más importantes del país, bueno, según la historia venezolana, que se llama Venezuela Consolada. Y Ajá, justamente Andrés Bello. relata la historia, sí, la historia de una Venezuela que se, que se vio muy afectada por el virus de la viruela. Sí, Ahí en esa obra representan muchas escenas donde las personas, pues, bueno, es un poema como tal, ¿no? Donde se refleja las personas afectadas por este virus y con grandes situaciones donde tienen que afrontar esta situación, pero que a la final consiguen un milagro en todo esto y por eso es que terminan colocándole como título Venezuela Consolada. De verdad que yo puedo compartir esa opinión acerca de eso. sí, ok. Esa obra es de Andrés Bello. Quizá la primera obra que Andrés Bello dio a conocer. No sé si habrá sido la primera que escribió, no creo. Eh, y bueno, sí, era como una especie de consuelo para el pueblo venezolano y un reclamo también para las autoridades españolas que no estaban haciendo nada. A mí lo que no me gusta de esa obra es que al final alaban mucho el gobierno español porque, bueno, porque por fin había llegado la ayuda, ¿no? Al final llega la ayuda. Pero es una obra de su momento. ¿Qué otra cosa se podía haber hecho? Era lo que había que hacer. Si Andrés Bello, escribiendo una obra de teatro, iba a contribuir en algo, tenía que ser así. Eh, es decir, no es que, ay, sí, qué cobarde, que vende patria, que sumiso Andrés Bello, que le da todo el crédito por la solución de aquella epidemia al rey de España. No, es que eso era lo que tenía que suceder, eso era lo que se esperaba. ¿Quién más iba a tener que hacer nada? ¿No? El gobierno de España, porque era el gobierno de aquí también. Y entonces está ese detalle, ¿no? Pero bueno, esas eran las condiciones que había en ese momento. Acuérdense de aquello de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no me salvo, si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, le aplicamos eso a Andrés Bello y la circunstancia incluía que el gobierno era el gobierno de España. El gobierno viene con la solución, ah, bueno, qué bien. El gobierno vino con la solución. Vamos a decir otra cosa, no se puede. Se puede porque no es verdad, en primer lugar. Pero ciertamente de aquellos tiempos data la, la historia del teatro venezolano, y antes también, pero bueno, apareció Andrés Bello, qué bien, e hizo su contribución. Y ya Andrés Bello es de la generación de los hombres y mujeres que hicieron la independencia, que representa un nuevo inicio para Venezuela. Tenía la mano levantada Andrea. Sí, sobre lo que mencionó Claudia, quería acotar que, bueno, esto ya es obvio, pero de todos modos considero que vale la pena mencionarlo, que el teatro venezolano también, al igual que los manifiestos que vimos en el trimestre pasado, como El Techo de la Ballena, también comparten ese hecho de que están moldeados profundamente moldeados por la situación social y política por la que transcurre el país y Ujú. cómo eh, en esa búsqueda de la identidad de lo venezolano, hasta los dramaturgos empiezan a cuestionar todo sobre nosotros, nuestros valores, nuestra historia, cuál es nuestro lugar en este mundo. Me recuerda un poco a cuál era de los manifiestos. Creo que fue después de la arbolada que empezaron a Viernes, criticar y cuestionar eso. día viernes, el manifiesto de viernes. Y que también me es interesante cómo
también la transición, la verdadera transición a la Venezuela petrolera afectó también en el teatro. eh, Obvio porque cambió fundamentalmente cómo funcionaba el país, pero también criticaban en parte esa economía, cuestionaban todo sobre ese antes y después en Venezuela. Nada más faltaba que apareciera entre los nombres de la clase apareciera Uslar Pietri con su frase, hay que sembrar el petróleo. Eh, sí, la verdad es que no apareció. Y Pietri también escribió teatro. Eh, Dios, sí, Dios, hubiera sido muy bueno ver una obra de él. em, a ver, tú mencionabas, no, hacías referencia a algo que dijo Claudia, el asunto identitario, la actitud de estar buscando la identidad, ya se va a acabar esto. Estar buscando la identidad venezolana todo el tiempo mediante las obras. Y eso también incluye el cuestionamiento de las actitudes venezolanas y de los gobernantes y de un montón de cosas. Porque ¿para qué es un artista? Sino para observar esas cosas y mencionarlas y bueno, si viene alguien que se da cuenta y que le están diciendo eso, si eso llega a alguna fibra interior de algún espectador, de algún oyente, de algún lector, bueno, se habrá cumplido la misión del artista. Entonces, estos tipos tienen que hacer eso, ah, señalar siempre. Y una cosa que se señala, una cosa que señala el teatro es precisamente cómo es Venezuela. Yo siento que en Venezuela se cumple particularmente bien o se cumple con mucha frecuencia. No tengo idea de cómo es en otros países, pero observo que en Venezuela todos los artistas tienen siempre Venezuela y cómo es Venezuela y cómo ha sido y cómo debería ser y cómo podría ser, considerando los recursos que tiene y la gente y, bueno, y los personajes prominentes, siempre está ese elemento presente, aunque la obra trate de amor, aunque la obra trate de los microorganismos, aunque sea ciencia ficción, que también hay ciencia ficción en Venezuela y también trata de Venezuela. Eh, yo cuando estudiaba la maestría en literatura venezolana, en una materia llamada Ensayo Venezolano del siglo XX, eh, en que el profesor era el escritor Roberto Martínez Bachrich, él siempre decía, ¿no? Bueno, no siempre, en las conversaciones, en las clases, de vez en cuando aparecía la idea de que, bueno, este ensayista escribe esto, este ensayista escribe de esta forma, este ensayista parece estarse dirigiendo a tal o cual sector, porque su interés mayor es Venezuela, el progreso de Venezuela, como en el caso de, no sé, de Otro Silva, en la educación de Venezuela, como en el caso de Uslar Pietri, eh, el arte en Venezuela, como en el caso de Carlos Brandt, etcétera, ¿no? Todos tienen un interés particular, pero está siempre colgado del interés general que es Venezuela. Todos quieren contribuir con algo, ¿no? Cada uno en el área que le parece de mayor importancia. Y eso ha sido así desde los inicios. Fíjense cómo Andrés Bello, que nació hace más de 200 años, eh, está interesado en esa obra particular, parecía estar interesado en la salud de la población. Pero bueno, ustedes saben todo el montón de temas que le interesan a Andrés Bello. Y Andrés Bello también, por cierto, tenía una mirada más amplia, ¿no? No se concentraba solamente en Venezuela, sino en toda América, porque es de la generación de Simón Bolívar. Ustedes saben que Bolívar no pensaba solamente en Venezuela, sino en América. Y esto quiere decir más bien Sudamérica. Eh, a ver, entonces siempre
los artistas en Venezuela tienen esa fascinación con Venezuela. En El Salvador debe ser la fascinación con El Salvador, ¿no? Y en Italia la fascinación debe ser Italia. Pero aparece todo el tiempo. Aparece todo el tiempo y cada quien en su área, o bueno, cada quien en un área diferente. Eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la inclinación de Uslar Pietri, por ejemplo, con la educación. Tanto que hasta hacía programas de televisión para aumentar, ¿no?, el alcance que pretendía hacer, como por ejemplo, no solo con los libros, sino con lo que escribía en el periódico. Eh, y cómo se llamaba la sección de la columna de Uslar Pietri en el Nacional? Pizarrón, concepto bien educativo, ¿no? Una imagen de la educación. Eh, bueno, y otros se ocupaban de otras cosas. César Regifo, por ejemplo, sí, también tiene su inclinación hacia la educación, pero César Regifo era socialista y entonces los derechos, ¿no? La- la- las humillaciones en contra del pueblo, esas cosas le llenaban los ojos. Y no le llenaban los ojos solo para escribir y después echarse a dormir. César, César Rengifo participaba incluso en campañas de alfabetización, ¿no? Hay documentos y hay fotos y son hechos comprobados que Rengifo iba a lugares apartados, a zonas muy rurales, a enseñar a la gente a leer y escribir. Sentía que ese era su deber como artista y como ciudadano. Y bueno, ya después de decir esto, creo que les toca hablar. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? No sé si usted sabe, no sé cuántos minutos queden también de la videollamada. 4. Tal vez la podemos, cuatro, tal vez la podemos responder en el siguiente corte comercial. Eh, Quisiera saber por qué, por lo menos en Latinoamérica, hablando sobre todo de Venezuela, es como que más popular la telenovela como formato así para ver digamos que alguna historia, alguna obra, porque hay telenovelas de variados géneros, que ir al teatro. Será una cuestión de precios, de cultura, de acceso a una cosa y no a la otra, o si usted sabe por qué se hizo más popular una cosa que la otra, Allá, históricamente más popular una que la otra, en Latinoamérica y por supuesto que también en Venezuela. allá en Sorry for You, pero ya Cabruja, que era el especialista en eso, se murió. No, bueno, sí se murió, pero dejó escritos sus pensamientos al respecto. Y es una cosa que no es sencilla. Podría parecer, pero no lo es. Cabruja además también es autor de telenovelas, ¿no? Un señor así, te saben, ¿no? De aquellas alturas intelectuales de Cabruja, escribiendo telenovelas. Pero precisamente este era un interés de Cabrujas para, yo no sé si él tenía esa pretenciosa intención, pero se puede considerar pretenciosa, solo que en los hechos resultó muy educativa. Eh, un interés que tiene el de elevar el nivel de la televisión, ¿no? Que todos siempre pensamos que es un nivel muy bajo, pero a veces tiene unos picos. Y uno de los picos que tuvo indudablemente fue cuando Cabrujas y Chocrón y Chalbot, ¿no? Y Garmendia se pusieron a escribir telenovelas. Escribieron unas telenovelas que eran telenovelas, pero tenían sus ingredientes interesantísimos y sus ingredientes de, de- de lo que normalmente se llama, ahora sí, bien pretenciosamente, y lo digo así como criticando, de la alta cultura. Me parece eso horroroso, que haya una alta cultura y una baja cultura. Ah, eso es discriminatorio. Pero, bueno, Cabruja y Garmendia y Mármol y esa gente introdujeron elementos literarios, referencias literarias y teatrales, históricas, a las que normalmente no se dedica a pensar la gente que ve telenovela.
Porque, ¿por qué ve telenovelas en general la población? Bueno, porque después del día de trabajo le permite despejarse un poco. Porque a pesar de todas las vicisitudes que pasan, esto le permite un rato de esparcimiento. ¿Por qué ve telenovelas la gente? Bueno, porque todo está muy caro, porque es muy difícil, porque la escuela de los muchachos, no hay escuela, o si hay escuela no hay pupitre, y si hay pupitre no hay profesor, y si hay profesor no hay pizarrón, etcétera. Y, Dios mío, qué complicada es la vida, déjame ver un rato esto para ver si se me refresca la mente. La telenovela parece haber nacido con ese propósito. Todos estos señores, santo por cabrujas, eh, veían que podían hacer una contribución a que la televisión siguiera siendo entretenida, que es el principal propósito por el que existe, pero que no estuviera vacía, ¿no? Vacía de conocimiento que vale la pena, vacía de arte, vacía de referencias históricas importantes que la gente necesita también para entender el lugar